Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a un mazo completamente competitivo, sin embargo que tengo incompleto. Sí, empieza así de sopetón para decirlo y que no haya gente que me diga en los comentarios: ¡ay, no, el mazo le falta tal o cual! Ok, el mazo está incompleto, pero el tema de que eso me faltan cartas. Sin embargo, es un mazo el cual tiene mucho potencial y que no duden que vaya bien incluso, aunque le falten algunas cartas. Básicamente, Earth of Angels, un mazo que ya conocéis, ok, que se ha posicionado en metajuego gracias a, básicamente, Giada, Fuente de Esperanza. Una cartaza por donde lo miremos, sin lugar a dudas, creedme. Y básicamente eso. Es un mazo el cual tira mucho de, bueno, pocos bichos, ¿no? En general, bueno, o ángeles, ¿no? Por así decirlo. Casi toda criatura que hay en el mazo es ángel. Estoy quitando algo del ojo, ok, un momentito, por favor. Casi toda la criatura que hay en el mazo es ángel, la que no es fantasma de ruinas, ok. Lo demás, cada criatura del mazo es ángel, ok, así es simple. O pone ángeles, ok. Tenemos Castigo de Firgia, que aunque no sea ángel, sí que es cierto que pone ángeles. Y lo mismo pasa con el encantamiento La Carga de las Valquirias. Encima que sirve como removal, ponemos un 4-4 con vuela y vigilancia cuando entra. Tenemos aparte Emperatriz Errante, lo he dicho, no es un ángel, pero es que tiene una calidad increíble. Llevando blanco, si no lleva Wandering Emperor, mal vamos, ¿ok? Aparte de ello tenemos Stargate Desatado, es una carta que al fin y al cabo, un sorcery, ya sabéis, profetizar, ponemos ángeles y sirve sobre todo para ello, ¿ok? Y lo demás es o removal o, bueno, en este caso protección, ¿no? Por así decirlo. Postura valerosa, o defendemos un bicho o matamos a otro, así es simple. Tenemos encima de ello a Carne Infernal, removada con mucha calidad, un destruye que tiene mucha calidad. Y para abarcar un poquito más, entrando en el tema de Planeswalker, tenemos Ausencia Fatídica. La única putada, por así decirlo, ¿no? Lo único malo, ¿ok? Es que le ponemos una vista al oponente, sin embargo no está nada mal, ¿ok? Abarcamos un montón de terreno con este tipo de removal. Bueno, y básicamente eso sería el mazo, ok, lo he dicho, casi todo son ángeles que ya se conocen de por sí. El ángel de legión, súper conocido. Tenemos Valkyria Justa, una carta que se ha visto un montón en el stand anterior. Tenemos Valkyria Joven, que más de lo mismo. Y ángeles nuevos en general serían Guarda Santuario, que lo traje la otra vez en otro mazo. Está muy bien, al fin y al cabo ayuda también a proteger a tus bichos u obtener ventaja de cartas, todo depende. Tenemos, ¿qué más? Ángel nuevo, el Giada, que lo he comentado ahora. Y bueno, en general poco más, los demás ángeles se conocen mucho. En el metajuego ya han estado mucho tiempo y se conocen mucho, ¿ok? Por lo demás, 25 tierras, todas las que podamos, y algunas Madlands, sobre todo en este caso las que vuelan, 3-4 que vuelan. Y Takenuma también llevo, ¿ok? Vamos a jugar al mazo, vamos a ver qué tal va. Y recuerda suscribirte, te lo agradecería. Vamos a ver qué tal va el mazo. Primera mano, tenemos que la oponente sale primero. No está mal la mano, llevamos muchas tierras, por lo que es probable que robemos alguna tierra de por sí durante la partida. De hecho tampoco sería mal, con un par de tierras más podemos jugar en general todo, ¿no? De la mano, Ángel de Legión, Emperatriz Errante, un poquito de todo. Lo único que se escapa ahora mismo a nuestro alcance es la Guarda del Santuario, sin embargo no hay problema, ¿ok? La mano me la quedo. Sí que es cierto que tenemos una mano muy tardía. Tenemos turno 3, en general, bueno, sí que es cierto el mazo sobre todo tiene turnos 2, ¿ok? O sea, turno 2 no tiene ningún turno 1, turno 2 sería el mínimo en este caso, pero la mano también es cierto que eso, que tarda un poquito. Sin embargo, si encontramos la tierra, lo más probable es que ganemos, así de simple. Es lo más probable. Ausencia Fatídica no está mal, podemos intentar tirarlo aquí, depende, ¿no? Si nos da un poquito de las manos, podemos tirarlo esto, remover aquí y punto. Y si, bueno, o si no, seguramente Fantasma de Ruinas into Raffine, seguramente juega eso. Esper Midrange, la verdad me lo esperaría. Pero tenemos que robar la tierra. Contador ahí. La verdad, por ahora no lo voy a matar. O sí, ¿no? Depende. Voy a dejar que entre el daño. Si juega alguna cosa más importante, bueno, pues me cargo lo otro. Anuncio de la boda no está mal, de hecho... Voy a tirarlo ya. Un Faithful. Sí que es cierto que por tempo me vale. Por tempo ahora mismo sí que me vale. No nos robamos tierra, madre mía. No me hagas eso, por favor. 2 tierras. Llevamos 25 tierras. Está muy bien. Ok, 60 cartas, 25 tierras en general. Pero bueno, por proporción deberíamos encontrar la tierra. Sin embargo... No, no es el caso. Faithful Lance, vale. Es una especie de Earth of Humans o de una Esper Midrange, no lo sé, pero lleva este bicho y el bicho ese no lo he visto jugar en mi vida en ese mazo, pero bueno, ahí está. Así que, bueno, podemos concluir que el mazo a lo mejor tampoco lo tiene completo, o no lo está jugando la versión oficial, ¿ok? No hay robo de tercera tierra, ¿eh? Tenemos un grave problema, por lo menos por ahora. Damos turno. Sí que es cierto que me da igual que esto se dé la vuelta. Al fin y al cabo, bueno, podemos incluso, cuando se dé la vuelta, ¿ok? Matarle en este caso a la silenciadora de Pluma Argentum.
Tengo que descartar el guarda. No voy a jugarlo, o sea, me va a faltar mucho tiempo para jugarlo. Por lo menos por ahora. Es una tierra. Un par de tierras. Doble Valkyria justa me da para remontar perfectamente la partida. O sea que con eso me vale. Con robar una tierra es suficiente, tío. No me hagas esto, por favor. Sería muy mala suerte, mucha mala suerte, por favor. Vale, Reidane. Ok. ¿Me cuesta hacer uno más hacer target? ¿Puede ser? No, ok. Comienza paso final, roba carta y se da la vuelta. En el paso final me cargo en este caso. A ver, con resistencia de 4 más. Bueno, Reidane. Tampoco está mal. Por favor, dame tierra que valga. Valkyria joven. Lo estoy intentando, ¿eh? Yo prometo, lo estoy intentando robar tierra, pero es que no hay tierra, yo que sé, en kilómetros a la redonda. Madre mía, por favor. Madre de amor hermoso. No hay tierra ni ni aunque nos liemos a buscar. Nada, nada. Y son 25 tierras, ¿qué es eso? Es que no es que sean pocas tierras en el mazo, al revés, son muchas tierras. En 60 cartas es muy probable que robemos, que es casi la mitad, ¿ok? Y sin embargo no hemos encontrado ninguna. No sé, mucha mala suerte, la verdad. Bloqueamos aquí, pasan 6, vamos a 5, lo he dicho. Si encontramos tierra, quizás ya no aseguro nada, ¿no? Pero podemos intentar dar la vuelta a la partida. Vale, gancho carne por ahí. Bueno, -1/-1, sí que es cierto que se muere este bicho. Da -1/-1 así. Puede ser un problemilla. Nada. Con Sid. Vaya asco de partida, yo me quedo más con 2 tierras. No, de verdad, he robado como 7 veces en el turno, podéis contarlas. Y no he robado tierra, ha sido flipante, por favor. Pero flipante de verdad, y el oponente tampoco ha salido agresivo, yo que sé. Tenía encima removal, podía resistir. He aguantado como un cabrón, pero es que no he encontrado la tierra. Por mucho que he buscado, de verdad, no he encontrado la tierra. Pero lo dicho, partidas con mucha mala suerte como estas, me encuentro a pares de los vídeos. No sé cómo me pasa, pero por muy probable que sea de que pase algo, nunca pasa. Si es que me hace falta, nunca pasa. Sobre todo en el tema de robar tierras. Recordad, de hecho, hace tiempo subí una Naya Midrange, un mazo de Naya Midrange, en el cual, yo que sé, estaba buscando la tierra, mira que llevaba tierras, también. Y estaba robando y profundizando. No encontré la tierra. Bueno, la encontré en el turno que la necesitaba, tapeada. En el último turno. Flipante. Una mala suerte con las tierras, increíble, de verdad. Increíble. Y bueno, en esta ocasión lo mismo. Mucha mala suerte con el tema de las tierras. Vamos a ver si va a tener un poquito más de suerte. Bueno, no está mal. Voy a hacer keep. Salimos segundos, sale el oponente primero. Pero sí que es cierto que la mano no está mal. La mano está bastante bien. Aparte curva muy bien, la verdad. Sería turno 1 esto tapeado, turno 2 profetizamos, turno 3 Valkyria. A partir de ahí, por ejemplo, Emperatriz, Liesa, hay de todo, la verdad. Vamos bien. Lo dicho, blanco por aquí. Profetizamos. Pues una especie de Selesnya, mira, Selesnya Leaf Game, seguramente. No está mal, su mazo está bastante bien. De hecho, oye, sí que es cierto que, de hecho, a ver, me explico lo que quiero decir. No es tontería, es un hecho verídico. Ok, en Magic, por ejemplo, si tú empiezas, imagina que jugamos un mirror, ¿no? No es el caso, pero jugamos un mirror. Si tú empiezas a replicar lo que hace el oponente, en este caso, por ejemplo, jugar Valkyria justa, yo que sé, imagina que jugamos mirror. Si empiezas a replicar lo que hace el oponente, nunca vas a conseguir nada. Ok, de esa forma. Así de patética, bueno, mala suerte, me la mata. Pega la cabeza. O juego esto y pongo un 4-4, o doy turno y juego Emperatriz. La Emperatriz me mola, la verdad, la Emperatriz me vale la idea. De hecho no es mala idea, para nada. Damos turno, exilio el bicho que sea más problemático, y en general en mi turno ya voy haciendo diferentes cosas, ¿no? Vale, poseedor por ahí. De hecho, la Valkyria justa no es tonto exiliárselo. Y la Trelasarra tampoco, porque la Trelasarra va a dar mucho por saco. No sé, me parece que voy bien la partida más así. Valkyria justa, vale. Doble Valkyria justa, no está mal.
Esto tiene +4/+4. Lo he dicho, ahora mismo no tiemblo, la verdad. Creo que tengo suficientes herramientas para encargarme de esto. Y todo es, igual obviamente la emperatriz, todo es exiliar a Treasarra o exiliar a Valkyria Justa. Que creo que va a ser Treasarra en ese caso. No por nada, sé que sigue estando vigente el efecto de Valkyria Justa, pero me es mucho más fácil en este caso cargarme en alguna de ellas que lo demás, ¿no? Liesa no está mal, de hecho Liesa es siempre que una criatura controla a un oponente fuera a morir, empieza a asesinar. Siempre que otra criatura no se ficha controla muere, regresa la carta a la mano de su propietario y comienza el próximo paso final. Es decir, podemos devolver Liesa a nuestra mano, ¿no? No, siempre que otra criatura no se ficha. Vale. Vamos a tierra, ok. Podemos poner un token, todo depende, ¿no? E incluso jugar 2 ángeles 4/4 para hacer doble block. Tampoco es mala idea. Y poner también el token, ok. Sí, me parece una buena idea. ¿Eso qué hacía en la segunda? Podemos girar, ok. Gira y destruye. Gira y destruye. ¿Soy capaz de jugar algún ángel como instant? No. Básicamente el 4/4 y el 4/4 tengo que usar para bloquear. Sí, me parece que esto es mucho mejor. X igual a 2. 2 ángeles 4/4 into token. La partida mismo complicada, siendo sincero. Bastante complicada, pero podemos remontarla perfectamente. Vale, eso me duele. Adiós al token. Claro, ser el clérigo gana vidas de esa forma. No está mal por su parte. Quizás darle bloque aquí. Ya que estoy me lo cargo, ¿no? Me lo llevo por delante aparte. Puedo bajar Liesa. Liesa me ayuda a bloquear, de hecho. Me ayuda a bloquear y depende también de lo que robe. Tengo muy mala suerte, ¿eh? Tengo muy mala suerte en esta partida. Estamos teniendo muy mala suerte con este mazo. ¿Por qué? Porque el oponente ha robado justo lo que necesitaba. Sí, todo el bloque. Me va a matar al ángel. Ah, me manda a matar al ángel. Toma, perfecto. Otro fallo por su parte, vaya. Así de simple. Guarda santuario, entra con 2 contadores de escudo sobre ella. Siempre que entre campo de batalla o ataque podemos remover un contador de escudo. No está mal, podemos hacer que sobrevivan y encima poner token. Un token 1/1. O sea, cuando entre o ataque. Depende ya si el oponente tiene la suerte de Dios, que robe lo que sea y me mate, vale. Pero por ahora esta jugada que ahora mismo me puede salvar. No es coña, me puede salvar el culo básicamente. Removemos de aquí. No tiene nada que huele, ¿no? Pues son 4. Ahora es cuando roba perfectamente lo que hace falta. Por favor, no, ¿eh? Please. Vale, eso no le sirve. Gana muchas vidas, todo se ha dicho, pero no le sirve. Vale, ataca con los dos. Me obliga, de hecho, a hacer un bloque a cada uno. Es cierto. Pero bueno, sigo vivo. Y aparte, mi guarda santuario sigue vivo también. En general, me vale. Tengo que tener muchos... Tiene muchos atacantes, ¿eh? Demasiados atacantes, de hecho. Podemos llegar a romper pista si queremos. Romper pista y bueno, también depende de lo que robemos. Tengo otro dato que no se ficha contra las mueras. Regresa mi mano al... Vale, ok. Para ahí que morimos, ¿eh? De verdad no quiero ser negativo, pero creo que morimos. Rompemos la pista, a ver qué hay por ahí. Bueno, también es cierto que él, obviamente, no va a atacar con todo, ¿no? No llevamos ningún coste 1 en el mazo. No es mentira, no llevamos ningún coste 1 en el mazo. Por desgracia. No he contador que poner en ninguna de las criaturas en este caso. Así que en general creo que morimos. Si el oponente que se olvida de atacar o yo que sé, tiene algún misclick de alguna forma, sobrevivimos, pero no lo creo. Vale, eso por ahí. Pero hemos bajado esa tiene vínculo vital. Lo que pasa es que claro, el vínculo vital era un poquito inútil. Al fin y al cabo no íbamos a hacer nada con el vínculo vital, por desgracia. Pone contador sobre un bicho, ok. Se pone en pantalla contador la voz de los benditos. Lo he dicho, muy mala suerte, hemos tenido mucha mala suerte en esa partida. Ha robado justo el catador brutal. Vale, da igual como bloqueemos, como venimos. Pero bueno, empieza la pista, a ver qué venía.
Ángel de la Legión. Nah, me cae igual. Mucha mala suerte. Y aún así, con la mala suerte hemos sido capaces de casi remontar la partida. Para empezar, se ha robado el removal para mi Valkyria justa. Ha robado luego, cuando tenía la mesa más o menos asentada, el Cato de Brutal. Pero espera, que es que luego, encima, ha conseguido jugar la Valkyria justa, doble Valkyria justa y tener la vida suficiente para ello, ¿ok? Ha sido mucha mala suerte en este caso para la partida. Para nuestra partida, de hecho. Y como veis, tenemos un montón de ventaja en la mano, un montón. Y esa no nos salvaba. Era obvio, la única jugada que podíamos hacer era jugar guarda al santuario, removíamos token de la propia guarda y poníamos un token para poder chumbloquear, ¿no? Sin embargo, es eso, yo qué sé. No ha sido un robo vital el suyo por los benditos, pero sí que es cierto que era un atacante muy potente, sin turno. Y nosotros no hemos robado nada útil. Nada, pero nada útil, ok, siendo sincero. Pero bueno, lo dicho, hay veces que pueden pasar esto. Aunque el mazo, veis, son manos muy buenas, pero que es eso, si sales mal, bueno, si sales mal no. Si tienes mucha mala suerte, bueno, pues pasan cosas como la de antes, ¿no? O la primera partida que no hemos robado ni una tierra. Han sido flipantes. Es un mirror, bueno. No es que no me guste, sino que estamos haciendo lo mismo que he dicho antes, ¿ok? Tenemos la misma, o sea, nuestra salida obviamente es Valkyria justa en tu Wandering Emperor. Es una salida bestial, pero es que estamos haciendo lo mismo que él. Una forma de remediar esto quizás es incluso haciendo Faithful en tu Valkyria justa. O incluso Valkyria joven, ¿no? Depende. Pero ya vamos haciendo cosas, incluso podemos ir cargándonos sus bichos en vez de intentar doparlo, intentar replicar las mismas jugadas, ¿ok? Por lo mismo, porque vamos a fallar, al fin y al cabo. Él siempre va a ir un paso por delante, no somos capaces de remontar la partida de esta forma. Vamos a dar el turno, lo dicho. Tenemos Faithful en la mano, tenemos un montón de cosas. Y depende, bueno, pues lo que juegue, me puedo cargar una cosa u otra. Valkyria joven de esta forma. Pondría contador aquí. No me duele mucho ahora mismo la Valkyria, no va a ganar tantas vidas. Así que, vale. No he cargado la Valkyria joven, así que bueno, no me importa. Vamos a bloquear la Valkyria justa. Nah, pega solamente con una. Tiene sentido. Faithful aquí. Lo dicho, me da igual hacerlo ahora que hacerlo después. Me da totalmente igual. El caso. Tenemos un muy buen turno. Tenemos Emperatriz Errante. Con la Emperatriz Errante vamos a auxiliar a Valkyria justa con ataque. Vale, sacrifica si quieres. Adelante. Una opción es jugar o Wandering Emperor o tirar del castigo de Figia. No está mal porque podemos llegar a matarle. Al fin y al cabo estamos jugando un mirror. En este mirror los bichos tienen mucho valor, ¿ok? Y castigo de Figia no es una mala jugada. ¿Por qué? Porque es que si conseguimos tapear ángeles para destruir sus ángeles, vamos a hacerle un Ijaco, ¿ok? Vamos a hacerle un Ijaco increíble. Voy a probar suerte, voy a jugarlo, a ver qué tal. Y es eso, si conseguimos llegar a la segunda habilidad, creo que la partida es nuestra. Si conseguimos matarle los dos ángeles, por ejemplo, y llegando a la segunda habilidad, la partida estaría a nuestro favor. Ahora depende, ¿no? Si él tiene una ira, si tiene removal. Pero por ahora, la jugada me gusta mucho. La verdad. Tiene que tener, lo dicho, tiene que tener removal. Actualmente, como tengo la suerte... Por favor, para. Por favor, para. Como tengo la suerte, puedo tenerlo, mira. Bueno, profetiza ahí, ¿no? Solamente sea un Stalin desatado. Perfecto, salta a la pila. Vamos a matarlo, obviamente. La Valkyria justa, ¿no? Con fuerza menor que ella, claro. La Valkyria justa. Sin duda va a dar mucho más por saco. Sería, jugamos tierra... Bueno, Valkyria justa. Sí, Valkyria justa. Aun por tierras, prefiero ganar vidas, tío, luego. Prefiero ganar vidas. Contador ahí. Nos cargamos su Valkyria. Su Valkyria justa. Todos son Valkyrias aquí. Y damos turno. He obtenido valor. Me gusta la jugada, he obtenido valor. Vale, castigo de las Valkyrias. Adelante. Bueno, un 4-4. Esto es una putada. De hecho, yo llevo 2 copias por lo mismo. Es una gran carta. Y dice que muera. Es lo bueno. Si exiliamos, no cuenta. Pero esto sí cuenta. Me da 2 veces. Vale. A ver qué hacemos.
Ángel de la Legión por aquí. Ponemos contador y buscamos otro en el banquillo. Y una opción muy buena. Luego ahora para poner contador aquí. Podría perfectamente haber hecho Emperatriz Errante, soy consciente, depende de cómo bloqueará él. Pero por ejemplo, para sacrificar luego, si muere alguno de ellos, puedo sacrificar a Ángel de la Legión, que es algo que me gustaría sacrificar, ¿ok? Puedo hacer Agra Infernal antes de atacar, por ejemplo el 4-4. Sin embargo, pasa un poquito lo mismo, ¿no? Que... sacrifico a Ángel de la Legión, entonces... no es mala jugada. Pensándolo bien, no es mala jugada. Aparte tiene vigilancia, por lo que no se tape de atacar, no serviría Wandering Emperor en este caso. Así que, oye, me vale, me vale. Sacrificamos a Ángel de la Legión, lo dicho, tenemos otro en la mano. Y atacamos, pero muy fuerte, ¿eh? Ok, un bloque ahí, entra Valkyria justa, perfecto. Sacrificamos en este caso Valkyria joven. Y damos turno. Me duele mucho el encantamiento, ¿eh? Me duele un montón. Y no tengo ninguna forma, por lo menos por ahora, de quitármelo de encima. A menos que robemos otro. Si robamos otro, es una cadena. Está muy guapo porque si robamos nosotros un carga de las Valkyrias, es una escogida cadena, una cadena. Es que está guapísimo. Es una cadena, lo que hay básicamente. Uf. Y el robo es que... voy a jugar al castigo. Damos turno. Intuaking de la Legión. Que no está mal. Si el turno podemos, bueno, podemos tener la habilidad de sacrificar, bueno, de girar, ¿no? Tapear. Y destruir ángeles con menor fuerza. Sin embargo, es que eso, vamos a saltarnos. Vamos, literalmente, hartarnos de sacrificar. Lo que no me mola, claro, es que no me mola. Aquí se me van dos bichos tontamente, se me va la Valkyria justa. Al fin y al cabo, si bloqueo aquí y tradeo, tengo que echar un bloquear, porque entonces sacrifico. Una carta que tiene mucho valor, ahora mismo mucho peso. Vieja que entre el daño. No me hace gracia, de verdad sé que podría perfectamente hacer otra cosa, pero es que ¿qué otra opción tengo? ¿Qué otra opción tengo? ¿Como Sorcery? No. No es como Sorcery, así que bueno. Podemos atacar en este caso de 4. Ok, eso por ahí. Ahora depende mucho. Podemos, al fin y al cabo mis ángeles los voy a sacrificar todos. Y cada uno. Así que hay que ver qué es lo que hacer, ¿ok? Hay que verlo bien. Puedo jugar Wandering Emperor. Wandering Emperor contado encima del bicho. Tiene daño al primero por lo que se lo carga. Sacrificamos Valkyria justa. Tampoco me dio mucha gracia. Es que es con menor fuerza, ¿no? Otro tipo con menor fuerza que esta criatura. Es una putada, tío. Es una putada la limitación esa. Al final del turno, ¿no? Sí. No es que me haga especial gracia, la verdad. Podemos llegar a poner contador encima del bicho, sacrificar Valkyria justa en ese caso. Estoy pensándolo, de verdad, estoy pensándolo, porque no sé qué hacer ahora mismo, no tengo ni idea. Creo que ahora mismo Valkyria, perdón, Wandering Emperor es una buena opción. Ponemos contador encima. Tiene First Strike. Y claro, aquí otra opción
que no es mala, pero hay que verlo tampoco. Con Valkyria justo no hacemos nada. Sacrifico bicho. Valkyria justo, sacrifico y fuera. Vamos a dar turno por ahora. No hay mucho más que hacer. En su turno, cuando ataque él, pues eso, bloquearé y punto. Aparte tenemos Wandering Emperor, por lo que si tapean en ese caso Valkyria joven, exiliamos. Si mi oponente tiene la suerte de robarse del culo, es que lo vais a ver. Lo vais a ver, ¿ok? Esta partida es una mala suerte flipante y me pega. No. Por favor, encima me hacen mis letal, no jodas. No, a mí a la cabeza, vale. Ok, ya que vas a tener tanta suerte de robar la carta perfecta para el momento, por favor, atácame a la cabeza y mátame. Así de simple. Madre mía, vaya mala suerte, pero mala suerte de verdad en estas partidas, ¿eh? Lo vais a ver en las partidas, no habrá nadie que me pueda decir en los comentarios, oh, que me has jugado, no. Ok, ¿por qué? Porque habéis visto, vaya robo increíble el del final, bueno, el del final y el del turno anterior, o sea, la partida anterior, vaya robos que se ha hecho, y bueno, la primera partida no he robado yo nada, ni una tierra, ok, llevamos 25 tierras en el puto mazo, 60 cartas y no robar ninguna tierra es mala suerte, ok, así simple, mucha mala suerte. Pero bueno, no así lo he dicho, a veces se gana, a veces se pierde, el mazo es muy bueno, el mazo... Sí, no es coño, el mazo llegáis a mítico con él muy fácilmente. Sí que es cierto que recomiendo meter las cartas que faltan, obvio, ¿ok? Pero el mazo llegáis muy fácilmente a mítico, ¿ok? Si no tenéis la mala suerte que he tenido yo en estas partidas, llegáis a mítico muy fácilmente. Es un mazo que suele tirar muy fácilmente solo. Y lo dicho, en general, si sois capaces de curvar bien, llegáis fácilmente. El único fallo que he visto yo en este mazo es que no lleva ningún turno 1, ¿ok? Si hubiera algo mejor... Incluso podéis meterle la clase de clérigo, no sería mal. Yo que sé, alguna sed de sangre, por ejemplo, para en este caso matar bichitos pequeños. O yo que sé, incluso escalar un poquito más, ¿no? Pero algún turno 1, algún coste 1 metería en el mazo, ¿ok? No estaría mal, algún coste 1 metería. Pero bueno, por ahora hasta aquí el vídeo, ¿ok? Soy consciente de que tengo el pelo hecho una mierda y de que tengo una mala suerte flipante. Pero bueno, eso, en la descripción está el mazo. Como veis es eso, el mazo tenía en la mano perfectamente un montón de ventaja. Mucha ventaja para jugar. De hecho, los encantamientos del final que me han ganado metería alguna copia más porque me parece una carta de calidad. Metería mejor 3-4 copias, por lo mismo, muy buena carta. Y ya lo siguiente sería llegar a escalar a esos costes. Pero la carta me parece muy buena. Y bueno, pues eso, dale like, suscríbete, comenta, comparte el vídeo. Y bueno, pues hasta el siguiente vídeo. Adiós.